Hola y bienvenidos una semana más a La Singularidad, este programa que, bueno, lo hacemos en formato de podcast donde traigo un invitado, una invitada todas las semanas o casi todas las semanas para hablar de algún asunto en particular. Hoy con nosotros tenemos una nueva invitada. Ella es coach PCC. Ahora nos explicará un poquito lo que significa eso. Es especializada en business y adolescentes, facilitadora en talleres de escuelas, tiene más de 7 años de experiencia en toda esta área y también es autora de algunos libros. Su nombre, Goldie Uttanchandani. Goldie, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acceder a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte primero, Israel, y un placer también estar aquí. Y gracias por invitarme a participar en este podcast. Bueno, genial. Goldie, cuéntanos un poquito de ti. He intentado hacer una introducción muy breve y presentarte, pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién es Goldie? Bueno, ante todo, vamos a ser más, yo creo que el toque humano es muy importante, ¿no? Sí. Soy mamá de dos adolescentes. Esto, pues, es mi primer rol y me apasiona mucho. Y luego, por supuesto, a nivel profesional, soy coach PCC con más de 1000 horas de experiencia Ajá. en mi gremio. Me apasiona sobre todo hacer coaching de adolescentes, porque yo de pequeña pues eché en falta en muchas ocasiones un apoyo personal al estar estudiando fuera de casa, en un internado. Y bueno, cuando ya creces pues haces un poco de reflexión, ¿no? ¿Qué me ha faltado? Y como buena coach pues pensé, esto es mi dirección, mi propósito. Aunque me certifiqué como Executive Coach, pero bueno, luego poco a poco he ido haciendo en paralelo las dos especialidades. Y hoy por hoy me gusta muchísimo el tema de familias y adolescentes. Entonces, me dedico a esto sobre todo porque veo que estamos en un mundo actual donde necesitamos poner mucho foco en la gente joven, por los tiempos en los que estamos, que Sí. esto creo que va a ser uno de los temas principales que vamos a abordar hoy, ¿no? Sí, sí. Genial, Goldie. Bueno, quien quiera conocer un poquito mejor a Goldie, el trabajo y seguirla, lo puede hacer en Instagram, en el perfil de coach barra baja Goldie, lo tenéis en la imagen y también lo dejaré en la descripción del vídeo. Y también la podéis encontrar en LinkedIn, Goldie Uttam Chandani, que también dejaré el link en la descripción del vídeo. Así que nada, quien quiera contactar con ella o conocerla un poquito mejor, podéis hacerlo a través de ahí. Bueno, Goldie, primera pregunta súper importante que le hago a todos los invitados. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela? Bueno, es un poco un tema que lo das por hecho, pero realmente no creo que le ponemos el foco suficiente y te das cuenta ya cuando eres más mayor. Comunicación. Para mí, yo creo que el pilar más importante de mis valores propios, y como seres humanos, creo que para entendernos, para comunicarnos, para transmitir un mensaje, es tan importante y vital tener una buena habilidad de comunicación. Suena como un paraguas, ¿no? Pero realmente cuando te pones debajo ves la seguridad que te da si tienes una buena forma de comunicarte. Ujú. Y esto es un poco lo que me gustaría pues tratar hoy, ¿no? En nuestra tertulia. Genial, genial. Bueno, sí, la comunicación es la base de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces es un asunto súper importante. Bueno, pues antes de comenzar con las preguntas, nada, un pequeño aviso que siempre doy en todo el programa y es que todo lo que vamos a hablar hoy es súper válido, son muchos conocimientos que podemos aplicar a nuestra vida y está muy bien, pero no los tomemos siempre todo esto como una verdad absoluta, es decir, hay cosas que hay a gente que le sirve, a otras que no. Entonces lo que sí que recomiendo es coger el conocimiento, aplicarlo a tu vida, que es lo más importante, aplicarlo, experimentarlo, si funciona genial y si no, pues bueno, es un aprendizaje y se pueden buscar otros caminos.
Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroid Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com/Toroid Academy y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, Goldie, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conversar y conectar? Porque creo que son dos cosas un poco diferentes. Y si se puede dar una sin la otra, o por el contrario, van de la mano, siempre. Bueno, tienes razón, son algo distintas, hay que poner, digamos, el matiz, ¿no? Primero. Conversar surge después de una conexión. Con esto me refiero, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una conexión puede ser, por ejemplo, cuando vuelves a encontrarte con un amigo antiguo en Facebook. Okay. y le pides amistad o conectar, ¿no? Esto es una conexión. Todo el mundo se puede identificar con esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras comunicaciones a día de hoy, en el día a día incluso, suelen hacerse por las tecnologías. ¿Sí? Sí. Es probable que cojas el teléfono y hables con la persona, pero la mayoría o enviamos un mensaje o bien si quieres conectar con alguien, de vuelta vuelvo a la palabra conectar, les buscas por alguna red social. Tú y yo también nos conocimos de hecho por el Instagram, ¿sí? Y nuestras primeras comunicaciones fueron pues conectándonos vía los mensajes privados de Instagram. Ahora bien, si luego queremos profundizar en nuestra conexión, es importante tener una conversación. Okay. Para dar más fruto, para dar más profundidad a esta persona que está delante tuya. Todo depende de ti, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar esto y conectar más y crear una conversación, Sí. tienes que ir de la mano. El tema es cómo se consigue conectar y luego conversar. Ok. ¿Sí? Okay. Tu pregunta has dicho si pueden ir de la mano o por separado. Pueden ir separadas, porque si tú lo que buscas es simplemente una información de mí y yo te la doy, bueno, pues has conseguido tu objetivo y eso es conectar conmigo. Y yo te la propongo y ya está, se cerró, digamos, el chat, ¿no? Un poco hablando en términos coloquiales. Ahora bien, si tú necesitas conocerme, entender de dónde viene mi historia, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer una conversación. Y entonces, en este sentido, sí que van de la mano. Ok. Y una pregunta sobre esto. ¿No crees, o por lo menos como yo lo entiendo, no crees que existen dos tipos de conexiones? La primera quizá es esta, que nos has hablado, y la segunda es una que surge a partir después de la conversación, es decir, quizá ya es una conexión más emocional. Eso es. Una conexión también tiene dos ramas. Podemos tener una conexión tecnológica y luego podemos tener una más emocional, donde ya entraría este ingrediente famoso que se llama empatía. ¿Sí? Por tanto, si quieres tener una conversación con más conexión, creo que es lo que decías tú antes, ¿no? Aquí hace falta permitir la incorporación de una buena empatía. Y esto, pues, de entrada, consiste en el primer ingrediente, que es una buena escucha activa. Por ambas partes. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, ya que la comunicación y la conexión están muy ligadas, creo que también están muy ligadas con el momento del presente, con vivir el presente, ¿no? Una capacidad que aparentemente parece que estamos perdiendo cada día más. No sé si
por cuestión de las redes sociales o por qué. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cuál crees que son los motivos de que esto ocurra y cuáles serían un poco las posibles soluciones para salvar esto? Bueno, la primera parte de tu pregunta es si estoy de acuerdo, Sí, ¿no? Que si estamos perdiendo el estar presentes en nuestras conversaciones. Estoy de acuerdo. De hecho, me gusta siempre respaldar mi declaración con algún tipo de dato o investigación que tenemos a mano para ujú, poder leer sobre esto. Ya en el 2013, entonces te hablo de hace 10 años, wow, una psicóloga muy conocida que se llama Sherry Turkle, que pertenece a MIT, a Massachusetts, o sea, a MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. sí, Ella empezó a hacer investigación en los efectos de la tecnología en nuestras comunicaciones. Y lo que ella descubrió en aquellos momentos fue algo maravilloso, que fue esto. Las personas están con un vacío tremendo porque no hay empatía en las comunicaciones que se realizan con el uno con el otro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahora te voy a dar un poco ejemplos contemporáneos con los que te vas a identificar enseguida. Tú cuando estás viendo una película, hoy por hoy, ¿dónde buscas? Vas a buscar o en Netflix o en Amazon o en alguna otra plataforma, ¿sí? Donde puedes incluso buscar si está el título y si no, a malas, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a bajar? ¿La alquilarás de algún sitio? ¿Sí? sí, Luego, si quieres pedir comida y no has cocinado, por ejemplo, ¿qué haces? Te metes en una aplicación, lo más probable en tu teléfono, y pedirás lo que en ese momento te apetece, sí, ¿sí? Va ujú, un poco a criterio de ¿qué me apetece? Pues mira, lo puedo encontrar porque tengo 3 aplicaciones donde puedo tener opciones. Y es más, te vas a enfocar quizás en la oferta y no tanto en el plato que a ti te gusta, porque te lo van a vender con un algoritmo para que tú te vayas degustando más hacia la oferta, ¿sí? ujú, Otro ejemplo, si tú quieres una respuesta de alguien, quieres saber algo, ¿qué vas a hacer? Pues les mandas inocentemente un WhatsApp o les mandas un mensaje por Instagram y tu cerebro automáticamente pensará, bueno, lo recibiré en cuánto tiempo, 2 o 3 días, no creo, lo vas a recibir o bien instantáneamente o de aquí a X horas, sí. ¿sí? No días, ¿sí? ¿Qué tiene todo esto en común, Israel? Que lo Bueno, tenemos la inmediatez, ¿no? la inmediatez, correcto. ¿Tú crees que cuando antiguamente, aunque te vayas al McDonald's a pedir comida, mmm, lo pedías por la aplicación? No, hacías el viaje, aunque fueses caminando hacia el Sí, cercano, al McDonald's más cercano, por lo menos en ese momento caminando, tú te dabas el permiso para pensar, ¿hoy qué voy a comer? ¿Me voy a coger un McPollo o me voy a coger un Big Mac o me voy a coger, no sé, la hamburguesa que esté en oferta, por ejemplo? sí, ¿Sí? Entonces, estamos perdiendo este tiempo entre estímulo y respuesta. No nos estamos dando ese tiempo para pensar. ok, Y luego, otra cosa que está pasando, lo tenemos todo como al alcance de nada, de un botón casi. Tú puedes estar enviando un mensaje a tu colega al mismo tiempo pidiéndote la comida por el globo, por ejemplo, y haciendo un poco en el Netflix mirando, bueno, ¿qué serie quiero ver hoy? En realidad, las 3 cosas están surgiendo a la vez. sí, Pero esto está generando una falta de foco, porque no estás concentrado en una cosa, ujú, estás concentrado en 3 cosas a la vez. A corto plazo esto suena inocente, de hecho igual te das un premio y te dices, bueno, puedo hacerlas todas a la vez, no pasa nada, sí, ¿sí? Pero luego el efecto a largo plazo es el que descubrió Sherry Turkle. Ella observaba a adolescentes
escenas sociales, por ejemplo, comiendo en un restaurante, y la mayoría estaban conversando entre ellos, pero conectándose a sus teléfonos. Y esto ya sabemos que es el día a día de hoy. Sí. 10 años más tarde es lo que está pasando. Lo estamos observando tú, yo y todos. ¿Sí? No es algo, no es una película, es la realidad. Por mala suerte o buena suerte, bueno, esto ya cada uno que se lo... Pero el efecto es este, que estamos perdiendo la presencia. ¿Y por qué pasa esto? Ahora te explico la ciencia detrás de esto. Ok. Cuando tú necesitas estar conectado a un dispositivo móvil o a una tecnología constantemente, incluso cuando estás delante de las personas, ¿cómo crees que te vas a sentir cuando estás a solas contigo mismo? Vas a necesitar más conexión. Sí. Entonces estamos conectados, pero solos. Ok. Conectados en grupos, pero realmente estamos solos. Sí. Porque no hay empatía entre lo que yo te estoy contando, tú me estás contando, mi foco está disperso dentro de la tecnología. Y entonces esta empatía, esta famosa palabra, la única forma de cultivar autoempatía es estar solo contigo mismo, porque entonces te permite un espacio para reflexión, introspección, pensar en lo que tú estás sintiendo, tus emociones, qué es lo que estás procesando. Todo esto necesita un espacio limpio, sin tecnologías, sin conexiones. Y de ahí la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué no estamos presentes en nuestras conversaciones? Este es el problema que ya se vio en el 2013, pero ahora lo estamos viendo y más a más porque por los avances de la inteligencia artificial. Sí. Que bueno, en eso ya nos podemos meter otro día, pero es otra realidad que se nos viene por encima. Sí, 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 por supuesto. Además, esto por lo que estabas comentando, ¿no? Al principio, el ejemplo que has puesto del McDonald's o de ver una película o algo, eh, nos está volviendo también más reactivos. Es decir, como no tenemos este momento para pensar, para reflexionar, estamos muy reactivos y muchas veces escogemos las cosas en el piloto automático porque ya estamos más pendientes del próximo estímulo que de la propia cosa que vamos a escoger ahora, ¿no? Eso es. Y esto, de hecho, esto es un ejemplo real que te puedo compartir con un cliente mío de hace 2 días. Ella me decía, te voy a traer un reto que parece tonto, pero para mí es muy importante conseguirlo. Y digo, ¿cuál es? Y me dice, mi marido me dice que cuando él me habla, yo ya me estoy anticipando a lo que él me quiere decir. Y esto está dañando mucho nuestra relación comunicativa. Sí. Y entonces la conclusión que ella me dio era, necesito tener el control porque estamos tan estimulados y queremos saber lo que va a pasar, entonces incluso nos anticipamos a las respuestas de las personas que nos quieren explicar algo, pero no les damos ni la oportunidad de una escucha activa. Sí, 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 exactamente. Eso es algo muy común que vivimos hoy en día y es triste porque también lo que de alguna forma significa es que la persona no te está escuchando. Si ya está pensando en lo que va a decir ella, no te está escuchando, ¿no? Entonces sí, es algo que ocurre muchísimo hoy. Eso es. Bueno, Goldie, el periodo de pandemia que vivimos recientemente ha afectado notablemente a nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y de comunicarnos. Y creo que está estrechamente relacionado con lo que acabamos de hablar. Pero bueno, además de eso, ¿cuál crees que han sido sus efectos y cómo ves un poco el escenario post pandemia en este sentido de comunicación y de relaciones? Bueno, lo primero, me voy a enfocar un poco en lo visual de primeras vistas. Ok. Cuando durante X años nos obligaron a ponernos la mascarilla, esto dejó de que nosotros pudiésemos primero ver
la gesticulación completa de la cara. Las interpretaciones de las expresiones eran erróneas totalmente. Esto en persona, ¿eh? Sí, Por cámara es otra cosa, obviamente, porque ahí nadie llevaba las mascarillas, pero si estabas en persona, en el aula, por ejemplo, hablo en el contexto juvenil porque es el que más conozco. Cuando un alumno está estudiando en un aula donde todo el mundo lleva mascarilla, el profesorado también, esto tiene un hándicap impresionante en cómo percibes la información que te están explicando, porque una gran parte de nuestra interpretación comunicativa es la no verbal. sí. ¿Sí? De hecho, es casi un 70-80%. Ujú. Con lo cual, desde el punto de vista del profesorado, tú explicas algo, no tienes ni idea si el alumno lo está entendiendo, porque no hay ningún gesto que lo indique. Al menos que te vayas a los ojos y si no gesticula con los ojos, yo lo hago porque tengo hábito, pero no todo el mundo lo hace. Sí, O bien, lo demuestras pues haciendo así con la mano, que no estás acostumbrado a decir, sí, sí, lo he entendido con la mano. Ahora por el Zoom y esto, pues sí, tenemos varias aplicaciones donde tú puedes hacer un ok o, bueno, dar la palma o lo que sea, pero en persona esto era algo muy nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues post pandemia, primero que se ha perdido la expresión facial. Luego, el segundo punto que se observa ahora es el tema de la soledad. ujú, Durante mucho tiempo los jóvenes estaban solos, solos en el sentido de sin contacto social. Tenían contacto tecnológico, tenían un sinfín de opciones para estar haciendo juegos. Por ejemplo, un ejemplo que te doy es el de Roblox, que es un juego muy popular entre los preadolescentes y adolescentes jóvenes y sigue siendo un éxito total. Lo que pasa es que esto ha generado que cuando ya por fin han tenido que salir a la calle o a volver a socializarse, está mostrando efectos de miedo, de crisis de contacto social, ansiedades por no querer estar en espacios grandes. ajá, Esto ha sido, ahora ya se está trabajando y es verdad que en muchos países, por ejemplo en Chile, tuvieron que hacer unos talleres de inmersión poco a poco en grupos para los más pequeños, porque muchos nacieron en la pandemia. Por tanto, incluso la parte de crecer a una edad temprana no fue en círculos sociales, fue totalmente a solas en tu casa, con tus padres. sí, Entonces, estos niños, bueno, bebés no tanto porque ya caminan y te vas a la guardería, era un shock tremendo para ellos. Y la comunicación de niño a bebé, de bebé a niño, perdona, es fundamental para generar tu personalidad y cómo te vas a relacionar con el mundo, ujú. Sí, sí, sí. ¿vale? Esto es una parte solo de qué ha pasado con el tema de la pospandemia. Estamos volviendo un poco a generar hábitos sanos, el abrazo se perdió. Entonces muchas personas se siguen viendo y o no se dan los dos besos o ni se abrazan, simplemente se saludan verbalmente. Parece que sea una tontería, pero incluso el abrazo genera hormonas que son muy efectivas a la hora de generar vínculo. Ajá. La oxitocina se genera con un abrazo, pero si tú ya no te estás abrazando con las personas, esto ya te da menos posibilidades Sí. de conexión. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí. Una cosa que por lo menos yo he percibido, ¿no? En este escenario post pandemia y que es fruto, por ejemplo, también de la mascarilla, es Mm. que cuando estabas con mascarilla, por lo menos no sé tú, yo tenía la sensación de que estaba escondido detrás de eso. Y eso creo que también ha generado algunas actitudes que a día de hoy se siguen manteniendo por algunas personas. em, de ¿no? Quizá suene un poco mal decirlo la palabra, pero de cobardía a Mm. la hora de relacionarse y a la hora de tratar a otras personas. Y eso además también creo que está acentuado un poco por las redes sociales, ¿no?
Porque cuando tú te relacionas con una persona a través eh, del teléfono, de una red social, al final, queriendo o no, tú estás escondido detrás de tu pantalla, lejos de esa persona, y eso te da quizá la oportunidad y la comodidad de tener ciertas actitudes que tú no tendrías coraje de tener cara a cara con esa persona, ¿no? Y la mascarilla creo que también ha ayudado un poco en ese proceso, porque no sé, de alguna forma te sentías más oculto, más protegido, porque, eh, ok, las personas que te conocen generalmente sí que te podrían reconocer, pero quien no te conocía y te pasabas por la calle, no te iba a reconocer nunca. Entonces, eh, creo que eso ha afectado bastante también. Sí, es exacto. La antisocialización ha ido en auge por la mascarilla, en cierto modo también. Y lo de la palabra cobardía, estoy de acuerdo con lo que dices, Israel. Yo lo asocio, y siempre en sentido positivo, con la autoestima de la misma persona, ¿no? Es decir, si yo soy cobarde es porque tengo un miedo a algo, Sí, me siento más vulnerable. Y sabemos que detrás de la vulnerabilidad existe una falta de coraje, porque quieres esconder, tienes como un poco de, ¿cuál es esta palabra? Esta emoción, cuando te... Shame en inglés, ¿no? vergüenza. Sería vergüenza, eso. Muy bien. La vergüenza, la falta de coraje, todo esto se esconde detrás de la mascarilla realmente. Pero son emociones que si no se trabajan, ahí se quedan. Y digamos que el sitio más favorable para la vergüenza y lo que es, sí, como tú dices, la cobardía, es estar en el escondite, en la oscuridad. Sí, Y esto pasa sobre todo porque tú no has podido tener herramientas para trabajar tu autovalor, tu autoestima, tu autoconfianza o incluso tu autoimagen. ¿Cuántas personas se dejaron de ver bien en la pandemia porque no tenían incentivos para poder pensar, bueno, pues estoy bien porque igualmente nadie me está viendo? sí. Y ya cuando tenían que salir, era esto, ¿no? Era, ostras, ahora estoy en shock porque no me veo bien. Y esto forma parte de lo que es la comunicación contigo mismo. Muchas personas se creen que la comunicación es con el otro. No, la primera comunicación es contigo mismo. ¿Cómo te estás hablando a ti mismo? Y si es muy fácil esconderte detrás de la mascarilla, pues esas conversaciones no las vas a tener ni contigo ni con el otro. Y es lo que tú dices, paso por la calle, veo a alguien que conozco, no, pues voy a hacerme el desapercibido como si no me habían visto. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y en tu experiencia, ¿cómo podemos realizar una autoevaluación Mm. para identificar un poco la calidad de nuestras conversaciones? Bueno, lo primero, como he dicho, ¿no? Es hacer un buen análisis de lo que tú estás sintiendo hacia la situación en la que te encuentras, donde quizás tengas que hablar o conversar. Y esto es muy fácil. Lo primero es cómo me siento en el cuerpo. Si me están sudando las manos, pues esto qué indica, pues que quizás estoy algo nervioso, Ujú. ¿sí? Tengo palpitaciones en el pecho, bueno, pues igual tengo un poco de ansiedad. Ahí es una indicación, ¿no? Importante. Tengo mucho calor y me siento incómodo, igual estoy enfadado con algo. O sea, estas indicaciones corporales son súper importantes y muy valiosas, porque cuando tú prestas atención a cómo te sientes en el cuerpo, dejas de poner foco en todas estas cosas externas que ya te están comiendo la cabeza y un poco entran como malfunciones en tu habilidad de entenderte a ti misma. Entonces, es una buena forma de poner foco y entonces si ves que hay algo que no está fallando, la mejor solución, respira. Primero, identifica qué te está pasando, si estás enfadado, si estás triste, igual simplemente estás llorando. A ver, todo el mundo sabe qué es llorar, ¿no? Pero una persona también puede estar llorando por euforia,
por estar emocionado. Sí. No necesariamente es solo tristeza. Igualmente, aquí no importa la emoción, aquí importa la energía que lleva esta emoción, porque la idea es bajarla. Ok. Son como globos, las emociones son como globos hinchados y lo que no puedes hacer, imagínate ir por la calle con 50 globos y tener el miedo de, ostras, se van a explotar, los tengo que cuidar. Pero es que tú no tienes que llevar estos globos. Tú lo que tienes que hacer es dejar que estos globos vuelen por sí solos. Y de eso se trata, de dejar que tu emoción fluya. Y Ok. la mejor forma es que fluya por tu cuerpo. Por eso el tema de la respiración. Entonces, lo primero es, si yo estoy bien, la primera indicación que me lo va a dar es que me encuentro en una sensación neutra. No siento ni miedo, ni cansancio, ni felicidad en excesiva. Estoy neutro. Esto ya es bueno. Otra cosa que puedes hacer es, si me toca escuchar a alguien y quiero darles un mensaje yo, mejor les escucho primero y luego hablo yo. Porque entonces otra vez puedo poner el foco en la otra persona y lo que tengo que escuchar es cómo está la emoción del otro. Ok. La mía ya la tengo controlada porque he conseguido estar en neutro. Ahora si hablo contigo y observo en tu tono, yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú me dices, estoy bien. Claro, esto no es coherente, ¿no? Sí. Porque algo de la velocidad no es coherente con la respuesta, ¿sí? O te digo, ¿seguro que estás bien? Sí, sí, ¿por? Ay, que noto. Estás en defensiva. Exacto. Exacto. Y esto pasa a diario, nos pasa en todas las conversaciones. Pero si yo no tengo la atención puesta en eh, en tu tono de voz, en tu corporalidad, ¿cómo voy a poder tener una conversación libre de emociones? Ujú. Entonces, esto sería un poco también una buena forma de evaluar si tu escucha es óptima. Busca esas pistas en el otro. ¿Tiene los brazos cruzados o está un poco así sentado en la silla, ¿no? Igual está cansado. Sí. Entonces puedes decir, oye, ¿estás cansado? Si quieres hablamos en otro momento. Entonces estas cosas te facilitan, ¿no? Un poco para poder saber si tú estás haciendo tu rol como persona que escucha. Y luego ya también esto es bueno de permitir al otro que sea vulnerable contigo. Porque si tú le das permiso a que no se siente del todo bien, eso también le permitirá que su emoción baje. Ujú. Entonces, tú le dices, te noto un poco cansado, oye, no pasa nada, ¿eh? Si quieres posponemos la reunión para otro día. Mira, ya le has dado esa puerta para, como invitación de decir, sabes, tío, de verdad, me he levantado con mala cara porque no he dormido, ¿no te importa que lo hablemos otro día? Perfecto. Sí. Ya le has dado permiso a ser vulnerable. Y la vulnerabilidad es donde nace el coraje. Entonces has hecho no solo un favor a ti mismo, sino al otro también. O sea, que quizá esa sería la mejor estrategia eh, para, digamos, lidiar con una persona que está a la defensiva, es decir, Por permitirle ejemplo, que sea vulnerable. bueno, vamos a irnos a lo positivo también. Notas que estás súper contento. Ajá. Entonces, valida esa emoción. Oye, te veo muy bien. Cuéntame, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que hace tiempo que no te veo tan contento? Sí. Hombre, valida la emoción. Esto también le da una autoestima, un chute de validación, ¿no? De, ostras, lo ha observado. Y aunque seamos colegas profesionales, no pasa nada. Yo puedo ser vulnerable desde la felicidad también. Y Sí. entonces, un poco abres también un espacio como para confianza. Y sabemos que la base de la buena comunicación es generar confianza con el otro. Sí, sí, sí. Pero tienes que estar tú bien con eso primero. Por eso hay algo que se llama el continuo de la asertividad, ¿vale? Ok. También es una teoría. Si estás en el extremo izquierdo, estarías en una zona pasiva. Ok. Si estás en el extremo derecho,
estarías en una actitud agresiva. Y si estás en el medio, estás en una situación asertiva. Ok. ¿Vale? Si estás en pasivo, esto quiere decir que tú estás haciendo todo lo posible para facilitar las necesidades del otro. Porque estás pasivo, te dejas un poco, ¿cómo se dice? No estás en una posición de decir lo que tú necesitas de esa persona, ¿sí? Si estás en otro extremo, en agresivo, ¿qué es? Es lo otro, ¿no? Lo contrario. No, esto va a salir como yo quiero. Emociones relacionadas con la agresividad, pues enfado, hostilidad, por ejemplo. Y no necesariamente esta emoción viene con la otra persona. Es posiblemente que ya la traes de otro tema. Sí. Pero se va como manchar la conversación si tú ya vienes enfadado de otra, ¿no? Entonces, es un buen truco para ti mismo preguntarte en qué parte del continuo me encuentro. Si estoy en asertividad, mi objetivo ¿cuál es? Que vamos a poder cubrir las necesidades de él y mías también. O sea, win-win, ¿no? Como se dice. Pero si tú estás flojo porque estás, pues eso, no has tenido buen día, igual cedes y entonces no cubres tus necesidades y le dices al otro, venga, va, lo que tú quieras. ¿Sí? Sí, eso después puede traer sentimientos como rencor o otras cosas. Resentimiento también, una emoción súper potente, porque vuelves a sentir lo mismo, pero es que nunca lo pudiste resolver en su momento. Exacto. ¿Vale? Entonces, la mejor forma de evaluar tu propia comunicación es en qué momento, qué punto del continuo me encuentro. Es como un tip, un hack que tú puedes hacer. Y, a ver, la mayoría de nosotros más o menos nos preparamos, ¿no? Como hoy, por ejemplo, nos estamos hablando, obviamente yo vengo y mi objetivo es estar en la asertividad. Sí. Porque me he preparado la reunión, hemos hablado antes de preguntas y cosas, pues ambos venimos con esa, ¿no? Esa sensación de aquí hay buen rollo. Pero si, por ejemplo, me hubiese pasado algo esta mañana y es algo fuera de mi control, si soy asertiva, igual te doy un aviso. Oye, Israel, no estoy muy fina, pero vamos a continuar y a ver cómo va. Porque acuérdate que las emociones fluyen. Si yo me doy permiso de fluir, al cabo de media hora, esa sensación de flojez desaparece y vuelvo a estar en mi asertividad. Exacto, sí. Eso tiene que ver un poquito también con la procrastinación a la hora de tratarla, ¿no? Se ha demostrado que, ok, tengo pereza de empezar porque al final la procrastinación es un dolor emocional sobre hacer algo, pero pasa en el momento que te pones a hacerlo. Entonces, cuesta más pensarlo que hacerlo en sí. Entonces, es muy parecido con esto que acabas de comentar. Absolutamente, pero eso es tener un buen autoconocimiento propio. Sí. Si tú sabes que a mí esto me puede resultar un detonante, ¿no? Esta procrastinación viene porque me resulta súper difícil hacer este proyecto enorme. Oye, pues eso es como estoy abrumado, esa es la emoción. Sí. ¿Cómo vamos a abordar el abrumo? Bueno, pues vamos a ponerlo en bloques pequeñitos, venga, no pasa nada. Si este proyecto son 5 horas, pues hoy no voy a hacer las 5 horas, hoy haré 30 minutos. Sí. Y venga, por ello, ya está. Perfecto, perfecto, Valdi. Bueno, y para una persona así con grandes problemas de comunicación y de conexión, ¿cuál dirías que es el primer paso a trabajar? A ver, esto, claro, se puede interpretar desde una comprensión. Por ejemplo, una persona con necesidades especiales, una persona que simplemente es más introvertido, o una persona que ha pasado por algo y le cuesta, pues eso, comunicarse, ¿no? Yo diría que la primera cosa que tienes que averiguar es cuál
de dónde parte la raíz de la falta de comunicación. Ok. Es decir, si yo quiero comunicarme, pero tengo vergüenza de cómo me van a aceptar Ujú. o cómo me van a escuchar, esto tiene que ver con tu voz crítica interior. ¿Sí? Entonces, para esto, el mejor ejercicio es hacerte amigo de tu crítico interior. Y para esto también hay ejercicios, por ejemplo, te levantas por la mañana y te ves en el espejo y dices, uff, qué careto llevo hoy, estoy feísima. Claro, esto es una crítica que tú te haces y parece inocente, pero realmente te estás hablando en forma negativa, Sí. ¿no? Esto ya es el comienzo de tu día, donde ya has empezado con inputs negativos, ¿sí? Esa es la comunicación que yo te hablaba. Si yo ya me estoy comunicando conmigo misma desde una negatividad, esto va a tener repercusión en mi avance con el otro, sea en el desayuno, sea con mis hijos, con quien sea, o estaré conduciendo y se me va uno por delante y le voy a pues decir de todo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? En lugar de decirte que estás feísima, pues valida lo que estás viendo, pero desde lo que llamamos feed forward, es decir, refrasea, reenmarca la misma crítica, pero que sea algo que te pueda ser posibilitadora. Posibilitadora es cómo puedo buscar solución a esto. Algo constructivo. Algo constructivo. Entonces, no he dormido mucho anoche. Me ha costado porque hacía mucho calor y luego ha venido una mosca cuando he abierto la ventana. Esto ha perjudicado mi descanso. Podría hacerme una siesta más tarde y ya me sentiré mejor. ¿Sí? ¿Ves? Claro, todo esto es práctica, Israel. Esto no viene Sí. de primeras. Tienes que ser muy consciente de esto desde una edad pues temprana y eso es lo que un poco enseñamos mucho a los adolescentes que están en etapas de una autocrítica, bueno, elevada no, lo siguiente, porque su autoimagen es todo Sí. y la validación que quieren desde fuera también es absoluto. Entonces, bueno, luego si quieres hablamos también de cómo los padres, ¿no?, pueden ayudar en esto. Eso es la comunicación más primaria que uno tiene que tener, positiva con sí mismo. Y entonces, una persona que tiene problemas de comunicación es muy probable que tiene una voz interior, el critic, el inner critic, que le está hablando de todo. Sí, sí, ¿Vale? sí. Y luego otro ejercicio que es muy chulo es de escribir. A ver, yo no sé si tú alguna vez has tenido un diario. Yo, por ejemplo, ya a los 12, 13 tenía mi diario, pero también eran otros tiempos. Sí. Y aprendí mucho sin saberlo, ¿eh? Escribir cada día es como lavarte la cabeza, es como darte un baño y limpiar todo aquello que has acumulado en tu mente durante el día, sacándolo en palabras. Sí. Y entonces lo que estás haciendo es un reset. Y por las noches cuando duermes es cuando tu cerebro está consolidando información que tú has aprendido durante el día. Pero si tú no le haces un lavado antes de dormir, ¿con qué te vas a quedar? Con esas autocríticas, con esos pensamientos negativos, eso que aquel chico te dijo, ay, pues me sintió muy mal, pero si lo escribes y lo lees y dices, es que fue una tontería realmente. Igual, no venía no tiene importancia. Sí. Entonces, escribir es muy potente, pero con lápiz y papel, ¿eh? No por ordenador. Porque el mero hecho de escribir con lápiz o con pluma, o lo que sea, un bolígrafo, tiene otro efecto sobre el cerebro. Ujú. Y vuelves a entender mejor lo que tú estás sintiendo y cómo quieres sentirte diferente, si te sientes bien o mal, claro, depende, ¿no? Sí. Es curioso eso porque yo lo de escribir un diario es algo que he incorporado recientemente en los últimos meses. Sí. Eh,
Y está siendo muy bueno, es una forma de terapia contigo Ujú. mismo, ¿no? Poner las cosas para afuera en lugar de guardártelas, como has Claro. comentado. Y lo gracioso es que dependiendo de cómo te encuentras, ese día tu caligrafía es distinta. Sí, 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 absolutamente. Claro, cada día te sientes diferente. Ujú. Entonces tu forma de escribir la letra, todo varía Sí, en el día. Luego, claro, ves que hay similitudes, ¿no? Otro ejercicio súper chulo es volver a ver las páginas que escribiste hace días y entonces hacer como una comparativa con de qué me ha servido escribir todo esto y cómo me siento hoy. ujú, Y todo esto también permite a que la emoción fluya, sí, porque tus mismas palabras dejan de tener ese peso que tú les diste el lunes, que si vuelves a leer el jueves. sí, sí, exacto. Y después también la lectura que haces, ¿no? Es que todo es pasajero. Es decir, tú ves las palabras que escribiste unos días atrás, unas semanas atrás o quizá unos meses Claro. atrás, que quizá en aquel momento estabas muy mal y estar muy preocupado y parecía que no ibas a salir de eso. Y después ves que todo pasa. También lo bueno, es decir, también ves lo bueno, ¿no? Que hay momentos, bueno, en la vida estamos arriba, otros estamos abajo y es una rueda continua que bueno, que todo va Sí, pasando. es transitorio, Ujú. exacto. De ahí que tan importante lo primero que me preguntaste, lo de vivir en el presente. Eh, hay muchas personas que o están en el pasado o en el futuro. Sí, Y entonces esto es lo que está generando o bien depresiones, que si estás muy en el pasado, o ansiedades que te vas al futuro. exacto. Ujú. Muy bueno, muy bueno. ¿Y podemos trabajar algún proceso específico para mejorar la capacidad de comunicarnos y conectar con otras personas? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo lo divido en dos partes, Ujú. como te dije. Es la comunicación contigo mismo y luego la que tienes con el otro, Ok, con la persona quien tienes que tratar. Un proceso en sí se podría trabajar siempre, se tiene que poner el contexto, ¿no? Porque hay clientes que te vienen y te dicen, es que a mí hablar en público me cuesta mucho. Vale, entonces aquí no hay problemas de asertividad quizás, sino más bien de miedos ujú, a estar delante de una audiencia. En este caso, el proceso sería explicar a la persona que lo primero que tienes que entender es que te estás hablando con una persona en el público y no con todos, porque de hecho el foco que pones en una persona te inspira mucha más autoconfianza que si estuvieses viendo a 10 delante. Entonces, incluso te dispersa, ¿no? Un poco tu propia atención. Es como esto lo de estoy mandando un WhatsApp, que estoy viendo lo de Netflix y pidiendo el McDonald's al mismo tiempo. No, no, no. Aquí nos vamos a enfocar en una persona. Y entonces las prácticas serían hacerle hablar como si estuviese en un escenario, pero solo se enfoca en mí. De hecho, muchas veces pedimos que lo hagan visualizando a la persona que más tranquilidad les transmite, ok. ¿vale? Esto es para bajar la emoción. Y luego, otro proceso que parece una tontería, pero es muy importante, es leer. Leer, pero no cualquier cosa, leer ficción. ¿Ficción? Ficción. Cuando tú lees ficción, tú estás obligado a empatizar con los diferentes caracteres de la novela. Ok. Porque la novela está escrita, pues posiblemente en primera persona, pero dentro de esa novela hay muchos caracteres. Sí. Y tu lector es posible que en una trama tengas que ponerte en la situación de este carácter y luego pensar, ¿y qué va a pensar el otro de este? Entonces, es una forma de conectar con tu empatía a través de la lectura. Ujú. Y está comprobado esto también. Entonces, si tú lees cada noche o bueno, durante el día cuando quieras 15, 20 minutos una novela, puede ser cualquiera, pero ha de ser ficción porque para poder tener esta relación, ese contacto con otros caracteres ajenos a tu vida, para poder tener esa sensación de objetividad, ¿vale? Esto también te ayuda a poder comunicarte porque ya estás desarrollando esta empatía de la que hablábamos al principio. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, leer, si tienes que hablar de un tema,
pues apréndete el tema bien, no solo lo que vas a leer, sino las partes de la periferia también. Cuanta más información tengas del tema, en más confianza estarás para hablar del tema. Ujú. Y entonces no vas a estar pendiente de memorizar, sino sintetizar. Ok, entendido, entendido. Una, sí, Sí, no, no, muy, muy bueno, muy bueno. Me ha resultado curioso esta parte que me has dicho de la lectura de ficción. Eh, de hecho, voy a usar esa explicación porque a mí yo siempre he sido fan de fantasía, que bueno, se puede sí, considerar ficción, ¿no? Entonces, El Señor de los claro. Anillos y estas Sí. cosas. Entonces, Mm. ahora cuando me digan que no, es que eres un friki, no, ahora le voy a dar una explicación científica que me va a ayudar. Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me pillas porque yo me leo todas las novelas románticas que existen. Ajá, Y yo creo que de ahí sale la poeta también que soy. Y esto es otro tema que yo he descubierto también a través del coaching. Em, uno de mis libros que he publicado es de poemas. ok, Y esto es una herramienta que yo generé en el coaching para poder trabajar las emociones a través de la poesía. qué bonito. Entonces, cada poema es una emoción en Ajá, el libro. Y con los jóvenes esto va muy bien, porque son muy creativos. sí, Lo que pasa es que tienen poco tiempo para ser creativos en el día a día por los estudios. Pero ¿qué pasa? Que cuando están haciendo sesiones y a veces les cuesta, pues eso, comunicar qué sienten, si tú les lees algo, que como coach tú más o menos te vas guiando por lo que te dicen, esto hace un desencadenamiento brutal, porque luego dejan de hablar de lo que tenían un poco como obstáculo, sino se meten en el poema. ujú. Y entonces hablan del protagonista del poema y qué haría este protagonista, qué solución le daría al tema. Es Y como de repente abstraerse un poco del problema de eh, ellos para trabajarlo, ¿no? una mirada de pájaro del Ajá, helicóptero, ok, ok. que realmente al final, cuando tú quieres comunicar de algo, tienes que estar neutro, Sí, sí. ¿no? Qué buena esta técnica. Muy bien, Wendy. Bueno, pues vamos por la última pregunta ya. ¿Puedes mostrarnos algunas herramientas que podamos usar en nuestro día a día para mejorar nuestra comunicación? Ya nos has contado algunos consejos, pero no sé si Sí, puedes extenderte un poco más qué tengo, podemos hacer. mira, tengo una que la aprendí hace poco yo misma y es sobre el hacking biológico de nuestro cerebro. Ujú. Te explico. Nosotros, aparte de querer estar en el mundo, Sí, la mayoría de nuestro tiempo estamos en este mundo interior. Estamos viviendo un poco en nuestras mentes, ¿no? sí. Y si la calidad de tus pensamientos es más o menos buena, pues vas bien. Pero si tienes una película montada, entonces este mundo va a ser muy abstracto comparado con lo que tú ves fuera, o vas a interpretar al mundo exterior muy diferente a lo que es la realidad. Ujú. Y la casualidad es que muchos hablamos mal y muy mal de nosotros mismos, y a esto se le llama la columna izquierda, que es cuando, por ejemplo, tú me estás diciendo una cosa, yo te escucho, pero mi columna izquierda está interpretando una serie de tonterías que no son ni ciertas. Ok. Por ejemplo, eh, muchas veces queremos ir a una reunión o a un evento social y antes de ir ya nos estamos montando el diálogo que vamos a montar cuando llegamos ahí, para decir lo que queremos decir. Sí, ¿Verdad? ¿Te sí, sí, pasa? A mí me sí, pasa. sí. Entonces es como esa voz interior que te está diciendo, bueno, pues si me preguntan esto diré esto y si no, pues diré. O luego se te cruzan los cables y dirás, pero si esa persona que no me cae nada bien, vendrá, seguro que me rayo y entonces me va a decir de todo. Que al final nunca pasa esto, Sí. nunca, ¿verdad? Entonces, para poder generar confianza, hay una herramienta que se llama la herramienta de James Bond. ¿Vale? Entonces, ¿tú sabes quién es James Bond? Sí, sí. ¿Has visto sus películas? No todas, pero algunas. Vale. ¿Cuál es su famosa forma de presentarse?
repitiendo, bueno, primero dice el apellido, ¿no? Y después dice nombre y apellido. Exacto. Vale, ¿te has fijado alguna vez en la inflexión de su voz? ¿En la qué? La inflexión, en si va hacia arriba o hacia abajo. No, no me he fijado, la verdad es que no. Vale, pues mira, te lo voy a hacer pero con mi nombre. Ok. Hola, me llamo Goldie. Goldie Uttamchandani. O sea, cuando lo has repetido, ha habido una bajada. Una bajada. Ajá. ¿Vale? Cuando lo escuchas con Bond es lo mismo. Hola, me llamo Bond. James Bond. Ujú. Pero si él dijera, hola, me llamo Bond. James Bond. ¿Cómo suena? Distinto. Sí, extraño. Extraño, extraño. ¿Y qué te convence más? Me convence el primero, la primera El opción. primero. Ah, Porque en realidad lo que está pasando no es lo que tú escuchas, sino lo que yo digo. Es una técnica de persuasión personal, que yo me sueno más creíble cuando bajo la inflexión. ¿Vale? ok. Entonces, si yo te digo, me preguntas, ¿cómo va a ser tu día? Mi día va a ser maravilloso, en lugar de, mi día va a ser maravilloso. ¿Sí? Sí. Es el puntito ese de la inflexión hacia arriba o hacia abajo. En realidad lo que estás haciendo es enviando una información subconsciente al cerebro con la inflexión hacia abajo para que tú te lo creas. Interesante. Mm. Ok, ok. Nunca había escuchado, pero muy interesante. Sí, ¿vale? Si quieres saber más de esto, hay hay una científica que se llama Melina Vicario y ella es la que escribe mucho sobre esto. Ajá, Y es una biohacker, es muy inteligente esta chica y yo lo aprendí de ella. ajá. Entonces, esta técnica del James Bond. Y así tiene más, ¿eh? Por ejemplo, si quieres que lo que tú digas suene también convincente, redondea la última palabra. ¿Qué quiere decir redondear? La última palabra. Redonde- la modulación de la palabra, es decir, por ejemplo, no sé, voy a decir, quiero que me escuches varias veces, en lugar, quiero que me escuches varias veces. Ok. La última palabra, redondéala. Es oscilación. Ajá. Esto suena como un poco forzado, pero hay que practicarlo. Sí, eso te iba a decir, requiere mucho entrenamiento. El entrenamiento no son más de 3 minutos al día, fíjate. Ok. Lo más fácil sería, por ejemplo, cogerte tu libro de fantasía y las primeras 3 páginas de tu lectura, hazlas en voz alta. Ujú. ¿Vale? Entonces ya estás haciendo tu práctica de tu regla de James Bond. Cada 3 palabras, haz la inflexión hacia abajo. Hacia abajo. Y ya es como generar un hábito, como todo. Sí. Entonces ya verás que en tu día a día te vendrá de forma natural. Y esto también automáticamente te va a ayudar a que tú te comuniques con confianza, Ujú. con convicción. ¿Vale? Perfecto. Muy bueno. ¿Vale? Es... Y Ajá. no, te quería compartir una más. Por favor. La típica situación donde te conoces a alguien nuevo en un evento de networking, por ejemplo, ¿no? Sí. Y las primeras palabras de presentación son, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y ahí se acaba, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta introducción y si tú, por ejemplo, me dices, hola, ¿qué tal? Soy Israel. Entonces yo cojo permiso a esa frase que tú me preguntas, esa pregunta que es ¿cómo estás? Sí. ¿Vale? En lugar de decir bien y tú, no, yo no te pregunto eso. Primero te digo cómo estoy realmente. Entonces digo, bueno, pues mira, viniendo aquí me he encontrado un tráfico, pero menos mal que he salido con tiempo. ¿Tú cómo estás? Ok. ¿Vale? Estás permitiendo poner un poquito de contexto para que el otro te siga el hilo de la conversación. Sí. Esto es por lo menos algo que vivo aquí en mi realidad hoy. Eh,
intentar mantener conversaciones con las personas hoy se ha vuelto más complicado en ese Mm, sentido, porque tú preguntas sobre algo o hablas sobre algo y la persona te contesta con una monosílabo o algo rotundo, una palabra, y no te da pie a sí, continuar. Y eso complica bastante a la hora de comunicarse y de, no sé, intentar conocer la persona o crear una especie de conexión, ¿no? sí, sí, sí. No, no, está claro. Es un poco tener la conciencia que al principio domaré yo la conversación. Ujú. Tom- Tomaré riendas hasta que la otra tenga más soltura, le haya permitido entrar en su vulnerabilidad, Sí, ¿no? Y otra cosa que es maravillosa es cuando tú te interesas por el otro, esto a las personas les encanta, sí, ¿sí? Pregunta, se sienten exacto, importantes, ¿no? Se sienten más valorados. claro, es exacto, más valorados, exacto lo que has dicho. Entonces, un poco, por ejemplo, ¿te ha pasado algo interesante en estos últimos días? Cuéntame, ¿no? Sí, Una pregunta que yo uso mucho. Y entonces, claro, esto invita a reflexión, invita personalización. ok. Muy bueno, Wildy. Perfecto. Bueno, vamos entonces para una serie de preguntas finales. La primera de ellas sí que tiene que ver con el asunto de hoy. La segunda son algo más personales tuyas. La primera es, de todo lo que hemos estado hablando hoy, de este asunto en concreto, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de hablar a los padres, profesores, educadores de los más pequeños, ¿qué les dirías para que pongan énfasis en qué? Mira, algo muy sencillo que se está perdiendo y es tan fácil de hacer, inculcar más las llamadas por teléfono en el día a día, aunque sea para pedir hora para, no sé, la peluquería Ujú. o llamar a reservar restaurante para la comida del domingo. Pedirles a los niños, hacerlo vosotros. Ajá, Voy a reservar por el Google. Bueno, está muy bien esto, pero no, venga, vamos a llamar. ok. Esto ya sé que es tan cotidiano, pero es que se está perdiendo. Y ahí es donde están un poco las habilidades, no solo de comunicación, sino sociales, que podemos volver a incorporar en la sociedad, ¿no? Sí. Que haya más contacto, ¿no? Donde va a Más haber contacto. un intercambio de algo, porque realmente es lo que hemos comentado durante toda la entrevista. Si no mandas un mensaje, respondes y ahí se acabó todo. Claro, exacto. Y luego también el contacto físico o por teléfono también invita a oportunidades nuevas. Si tú, por ejemplo, pides mesa y no tienen a esa hora, por el online no te van a dar la reserva, pero si llamas por teléfono, oye, ¿y si te la pido, por ejemplo, a las 3 en lugar de las 2:30? ¿Me puedes hacer un hueco? Ah, pues mira, ahora te lo consulto. Son cosas tan pequeñas, pero esto es también otra forma de anticipar una solución y no ir solamente con un problema, que Sí, también es otro tip que doy a padres y a educadores. Si te viene el alumno o tu hijo con un problema, anímale a que te presente una solución junto con el problema. ¿Cuál es tu solución? ok. Y es también una invitación muy abierta a comunicarse. Sí, sí, sí. Además, en este ejemplo que has puesto sobre reservar mesa, eh, creo que te da más oportunidades en el sentido de que, por ejemplo, si tú mandas un mensaje por WhatsApp, le dices, mira, quiero reservar mesa a las 8 de la noche. Y te dice, "Mira, está lleno, ya está, ahí se acabó". Sí. Pero comunicándote, hablando por teléfono, quizá puedes insistir un poquito. Quizás si te muestras una persona muy simpática, la otra persona que está al otro lado, oye, me ha caído bien, voy a hacer aquí un esfuerzo a ver si le puedo hacer un hueco a él, ¿no? Cosa que no conseguirías probablemente con un mensaje frío y directo. No, claro, porque está libre de tono, no contiene modulación, no contiene, pues eso, emoción incluso, Sí, el escrito. sí, exacto. Sí, sí, Bueno, sí. genial, Goldie. Eh, Ahora ya las dos preguntas son más personales. La primera de ellas,
de todas las lecciones que has aprendido en la vida, que me imagino que habrán sido muchas, ¿cuál dirías que ha sido la más valiosa para ti? Para mí, pregunta, siempre pregunta. Preguntar. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y lo he comprobado y esto fue también muy temprano en mi carrera, antes de ser coach, cuando yo escribí el primer libro, yo tenía una necesidad muy importante de poder compartir lo que había escrito en el libro con los jóvenes, porque había mucho contenido que me parecía relevante. Sí. Y entonces me acerqué a la, al Departamento de Educación en Barcelona y llamé a la puerta. Es un edificio enorme, fui al Departamento de Lenguas Extranjeras y les pedí permiso para hablar con el responsable de inglés, porque Ok. el libro está escrito en inglés. Y bueno, casualidades que la persona que tenía que atenderme no estaba, bueno, también era un poco ir a tirar un poco ahí una piedra y saber dónde va a caer esto. Pero me atendió la persona que hablaba francés y hablamos en castellano y le dije, mira, mi libro es en inglés, pero bueno, yo te explico un poco de qué va esto. Y no te pido que me pagues, es una actividad pro bono que yo quiero intentar, pero me gustaría que me abrieseis un poco las puertas. Y yo ya sabía que la respuesta puede ser un no, Sí. pero fue un sí. Y esto fue hace 10 años y ahora, hoy por hoy sigo colaborando con ellos Qué bueno. y hago, sí, claro. Entonces, para mí esa fue la mayor lección y la comparto con todos los jóvenes. No, no, que no os dé miedo preguntar, como muchos van a decir que un no. Sí, no, ya lo tienes, o sea que a partir de Oye, ahí cualquier cosa que ganes es lucro. exacto. Mm. Qué Sí, bueno, sí. qué bueno. Y la última pregunta, recomiéndanos un libro, una película, algo que te haya resultado así inspirador. Eh, Mira, sí, hay un libro que me leí hace 2 semanas ¿cómo se llama este señor? Bueno, es muy famoso, ¿eh? Yuval Johan Hari, creo que se llama. Espera, ahora te lo digo. Ok. 21 lecciones para el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI, ok. Yuval Johan, sí, tema espera, Yuval, te confirmo el autor, porque yo me sé los títulos siempre. Yuval Noah Harari. Ok, Yuval Noah Harari. Y lo leí en castellano, muy bueno. muy bueno. Lo pillé en la estación de tren de camino a Madrid y es muy bueno. Habla de todo lo que nos viene con el impacto de la inteligencia artificial, la interpretación de cómo es vivir en un mundo de igualdad, diversidad, desde el término de la inmigración, que ha sido pues mucho más relevante en Sí, estos últimos 10, 15 años, sobre todo en Europa. Eh, el cambio de plano de la situación educativa y cómo esto va a cambiar por el tema de la información manipulada, malentendida, a la que se someten tantos alumnos hoy por hoy. Entonces, cómo sintetizar lo que es la verdad. Antes teníamos que ir a las bibliotecas para buscar información, sí, ¿no? Ahora lo tienes en tu móvil, pero la otra cara de la moneda es qué es la verdad y qué no es la verdad. El fake news, por ejemplo. Entonces, él habla de estas cosas y la verdad es un filósofo, es un libro muy chulo. Sí. interesante. Ok, perfecto, Goldie. Bueno, llegamos al final, Goldie. Recordar a todo el mundo que podéis encontrar a Goldie en coach _Goldie en Instagram y también podéis encontrarla en LinkedIn, Goldie Utanchadani, perdón. De cualquier forma voy a dejar los links en la descripción del vídeo, o sea que la podéis encontrar ahí de forma rápida, ¿vale? Goldie, ¿quieres decir algunas últimas palabras, algo que agregar a todo lo que hemos hablado hoy? Mira, me ha encantado la conversación contigo. De hecho, es la primera vez que me he animado a hablar de este tema porque estoy generando un taller muy chulo Qué bueno. para jóvenes y me ha parecido un trampolín maravilloso para poder abrir esta tertulia.
y he aprendido de ti porque me has dado tus perspectivas también, ¿no? En muchos modos. Y yo me llevo también, ha sido un coaprendizaje en todos los sentidos. Y lo escucharé de nuevo cuando venga a hacer mi propia presentación Genial. en los colegios, porque creo que es una buena herramienta para otros, para escuchar, ¿no? Y la importancia que tiene esto en el mundo ahora mismo. Sí, sí. Bueno, perfecto, Willy, entonces. Bueno, pues nada, primero ha sido un placer tenerte aquí, todo lo que hemos aprendido. El asunto ha sido súper interesante. Que sepas que eres bienvenida también para venir más veces y hablar de otros asuntos. Me ha encantado Gracias. también toda esta experiencia. Y nada, cerramos por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, pues nada, dejadnos un comentario. Si queréis también, os responderemos encantados. Dadle un like y seguid el canal. Y obviamente si os ha gustado y creéis que os sirve o puede serviros a algún conocido, familia, un colega de trabajo o algo, pues bueno, compartir todo este material. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Espero volver la semana que viene. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.